Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a empezar con un nuevo tema en matemáticas. Las 2 semanas anteriores estuvimos trabajando el tema de prismas. ¿Sí? Abordamos diferentes conceptos, como los elementos, las diferencias que hay entre prismas y pirámides. Vamos a tratar de hacer un breve repaso de manera muy general, solamente para recordar estos conceptos. Espero que estos días hayan descansado. Fueron dos semanas de vacaciones, aunque fueron diferentes porque no pudimos salir a lo mejor a otro lugar, pero lo importante es que hayan descansado, ¿sí? Vamos a echarle muchas ganas a estos días que vienen para que nosotros podamos terminar las actividades que tenemos planeadas, ¿sí? Va a ser un poquito complicado, pero no es imposible. Yo sé que lo vamos a lograr siempre y cuando nos esforcemos para hacerlo. ¿Sí? También les pido que estén repasando constantemente las tablas de multiplicar, realicen algún ejercicio de cálculo mental, ¿sí? Ejerciten su mente. Eso les va a permitir también eh, asimilar la información que vayamos viendo en estos días, ¿sale? Es importante que lo estén haciendo. En nuestro espacio de Zoom vamos a estar haciendo unos ejercicios similares, ¿ok? Así que estén atentos porque en cualquier momento o cualquier día vamos a estar preguntando ya sea una tabla de multiplicar, alguna operación, ejercicios de cálculo mental o estados y capitales, ¿sale? Así que esténlos repasando, por favor. Vamos a empezar con este breve repaso. Abordamos también el concepto de prismas y pirámides. Ambas figuras son poliedros, ¿sí? Y comparten ciertos elementos. En el caso de los prismas, tienen dos bases, las cuales siempre deben de ser iguales. Tienen estas líneas que se llaman aristas y son lo que forman la figura. Estos puntitos donde se unen las aristas se llaman vértices. Y aquí están las caras laterales, que siempre son como forma rectangular. En el caso de las pirámides, observamos lo siguiente. Solamente tienen una base, ¿sí? La base es la que también determina el nombre. En este caso es una pirámide pentagonal. Sus caras son en forma triangular, ¿sí? También tienen aristas, pero en este caso, al tener solamente una base, las pirámides terminan en un puntito que se conoce como cúspide, ¿sí? Estos son los elementos tanto de prismas como pirámides, ¿sí? Espero que todavía se acuerden de algunos ejercicios que realizamos para que pues tengan fresca todavía esa información. Vamos a pasar a un nuevo tema, pero antes vamos a hacer una pequeña operación de cálculo mental. No se vale poner pausa al video, no se vale hacerlo en la libreta, tiene que ser con la mente para que estén despiertos a esta hora, ¿sí? Así que pónganse listos porque ahí va, ¿eh? Solamente tienen que sumar las cantidades, ¿ok? ¿Listos? Ahí va. Tienes 1000, súmale 40, suma otros 1000, suma 30, suma otros 1000, súmale 20, suma otros 1000 y suma 10. ¿Cuánto es? Recuerda que tiene que ser cálculo mental. Tienes que agilizar un poco la mente y estar siempre atento a todas las cosas, ¿sí? Recuerda que lo importante siempre es estar atento a la situación, procesar la información, analizarla. Lo mismo sucede con los problemas que vemos en matemáticas. Siempre se debe analizar la información. No se trata de adivinar qué operación hacer. Primero debemos leer con atención, analizar. Muchas veces en las mismas preguntas viene una pista que te da la opción de saber qué operación necesitas hacer, ¿sí?
Así que espero que hayas llegado al resultado de manera correcta. Además, al ratito en Zoom me platicas y me dices si lograste hacer la operación. Sí, la necesidad de regresar el video o poner pausas. ¿Sale? Vamos a pasar a nuestro nuevo tema. Es un tema sencillo. Es un tema que ya hemos trabajado, que tiene que ver con área de las figuras. ¿Sí? Así que espero que tengas a la mano tu libreta y tu libro de matemáticas, porque vamos a empezar con este nuevo tema. Bien, el tema que vamos a ver hoy se llama centímetro cuadrado. Es un tema sencillo, ¿sí? Tiene que ver con el área de las figuras, pero antes de pasar de lleno al concepto de centímetro cuadrado, vamos a recordar qué es el área, ¿sí? El área es la superficie que ocupa una figura. Aquí alcanzamos a ver un cuadrado, ¿sí? La parte de afuera o el contorno, que está de rosa, es el perímetro. El área es la parte interna de la figura, ¿sí? Toda la superficie que ocupa. Eso es el área de una figura, ¿ok? Ahora, para calcular el área en algunas figuras, tienen diferente fórmula, ¿ok? Recuerden que en algún momento se les dio una copia sobre las fórmulas para calcular el área y perímetro de las diferentes figuras, ¿sí? Hoy solamente nos vamos a enfocar al concepto de área, ¿sí? Y abordaremos dos figuras como ejemplo, que son el cuadrado y el rectángulo, ya que tienen una fórmula similar. Aquí tenemos el área en los cuadrados y rectángulos se obtiene con esa fórmula, base por altura, ¿sí? Que es la medida de la base por la medida de la altura. En los cuadrados, como son lados iguales, no es necesario conocer todas las medidas. Basta con saber cuál es la medida de un lado, ¿sí? Y damos por hecho que todos los demás son iguales, porque es un cuadrado. Por lo tanto, todos sus lados deben de medir lo mismo, ¿ok? Ahora, el centímetro cuadrado es una unidad de medida del área y se representa así: una C, una M y un pequeño 2 que se pone al ladito, cm, ¿ok? Y se lee centímetro cuadrado. Cuando nosotros calculamos el área de una figura que está en centímetros, al momento de obtener el resultado final, se debe de colocar estas iniciales, cm y el 2 pequeño. Por ejemplo, tenemos aquí un rectángulo que mide de base 76 centímetros y de altura 14 centímetros. Hacemos la operación 76 por 14. El resultado es 1064. Recuerda siempre poner resultados completos. Estamos hablando en este caso de centímetros cuadrados. Por lo tanto, debo agregarle aquí al final para saber de qué estamos hablando, ¿sí? Otro ejemplo. Tenemos un cuadrado, ¿sí? Cada lado mide lo mismo. En este caso son 19 centímetros, ¿ok? Hacemos la operación 19 por 19. En este caso son 361 centímetros cuadrados. Recuerden, siempre debemos agregar el resultado final, ¿sí? En este caso estamos hablando de centímetros cuadrados. Por lo tanto, en tu resultado final, tu cifra final, agrega centímetros cuadrados. Lo puedes abreviar cm y un 2 pequeño, ¿sí? Pero siempre debes de poner de qué estamos hablando para especificar y saber realmente de qué estamos hablando. Pueden ser metros, pueden ser kilómetros, ¿sí? Hay muchas cosas. Por eso tenemos siempre que especificar, ¿ok? En este caso son centímetros cuadrados. Hacemos un ejercicio,
¿sí? Lo pueden hacer ahí al ladito de su libreta o en una hojita sucia. Es este. Tenemos un rectángulo. La base mide 15 centímetros. De altura mide 8 centímetros. Hagan la operación. Base por altura. Base es igual a 15 centímetros, altura es igual a 8. ¿Qué tienen que hacer? Si la fórmula dice base por altura, solamente vas a sustituir, en este caso, las medidas. Son 15 por 8. ¿Ok? Ya hiciste tu operación. El resultado final tiene que ser 120 centímetros cuadrados. ¿Sí? Eso es el resultado final. Y así es como calculamos el área en un cuadrado o en un rectángulo. Recuerden, el centímetro cuadrado es una medida de área, ¿sí? Cuando nosotros multiplicamos medidas que son en centímetros, tenemos que agregar ese numerito, que es el 2, para indicar que estamos hablando de centímetros cuadrados y que eso equivale el área total de nuestra figura, ¿sí? Vamos ahora a pasar a nuestro libro Santillana. Bien, pasamos a el libro Santillana. Ustedes se ubican en la página 204. Viene aquí nuevamente el tema, el centímetro cuadrado, y vienen algunas indicaciones, ¿sí? Les voy leyendo y les voy explicando cómo tenemos que hacer las cosas. Dice, reúnanse en parejas y realicen lo que se indica. No es necesario hacerlo en pareja, lo vamos a hacer de manera individual, ¿sí? Material, necesitan una cartulina, tijeras y pegamento en barra. No es necesaria la cartulina, lo pueden hacer con una hojita de color o una hojita de su libreta, ¿sí? El primer paso, dibujen en la cartulina 2 rectángulos como los de la izquierda. Viene uno en color verde que mide 4 centímetros de base y 3 centímetros de altura. Y viene uno en color amarillo, que son 6 centímetros de base y 2 centímetros de altura. ¿Ok? Márquenlos, ya sea en una hoja blanca o una hoja de color, pero que sea con las medidas que aquí vienen. ¿Sí? Si lo hacen en una hoja blanca, los pueden colorear nada más de el color que se indica, ¿ok? Les tiene que quedar así. Este es el color verde, 4 y 3. Y en mi caso, yo ocupé una hoja similar al amarillo, ¿sí? Que son 6 centímetros de base y 2 centímetros de altura, ¿sí? Ahora dice el inciso C, recórtenlos y sobrepóngalos para intentar comparar sus áreas. Aquí están recortados, sobrepónganlos. Aquí están, ¿sí? Y esta pregunta es de manera individual, lo que ustedes consideren. ¿Qué rectángulo crees que tiene mayor área? ¿El verde o el amarillo? ¿Ustedes qué creen? Pongan ahí el color que ustedes consideren que tiene el área más grande, ¿sí? Observen las dos y pongan ahí rectángulo verde o rectángulo amarillo, el que ustedes consideren. No pongan nada más verde y amarillo, ¿sí? Pongan rectángulo del color que ustedes crean que tiene un área más grande, ¿sí? El inciso E. Recorten a la mitad del rectángulo verde por uno de los lados que mide 4 centímetros, es decir, lo doblan por la mitad y proceden a recortarlo. Aquí está, ¿sale? Sobrepongan las piezas del rectángulo verde en el rectángulo amarillo, de manera que se cubra completamente el rectángulo amarillo. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí. ¿Sí? Así, lo tienen que sobreponer. ¿Sale? El inciso G. ¿Cómo son entre sí las áreas de los dos rectángulos?
Bien, si ustedes no pudieron hacerlo exactamente con las figuras, basta multiplicar y ustedes comparan y van a descubrir cómo son las áreas, ¿sí? En el rectángulo verde, ¿cuánto es 4 por 12? En el rectángulo amarillo, ¿cuánto es 6 por 2? Está sencillo, ¿no? Comparen los resultados. ¿Cómo son las áreas? ¿Iguales o diferentes? Pongan ahí su respuesta. En la parte de abajo vienen los ejemplos que les mencioné al principio, ¿sí? De cómo calcular el área. Viene el rectángulo amarillo, en la parte de abajo, que son 76 centímetros por 14, ¿sí? Multiplicamos el resultado 1064 y en este caso estamos hablando de centímetros cuadrados, por lo tanto, debemos agregarlo al final, ¿sí? Después de que hagas tu operación, siempre debes de agregar centímetros cuadrados. En este caso, porque estamos hablando de medidas que son en centímetros, ¿sí? De aquí nos pasamos a la siguiente página. Recuerda poner fechas, ¿sí? Página 205. Dice, reúnanse en equipos de 3 integrantes y realicen lo que se indica. ¿Ok? Nuevamente, lo vamos a hacer de manera individual. Dice, material, una hoja milimétrica por integrante, regla, tijeras y pegamento en barra. ¿Ok? No es necesario utilizar la hoja. Si tienen una a la mano, lo pueden hacer. Si no, no se preocupen. Lo único que van a necesitar es una regla. Cada integrante debe marcar en su hoja milimétrica 30 cuadrados que midan 1 centímetro por lado. Recórtanlos y cubran completamente con ellos las siguientes ilustraciones y calculen las áreas. Chicos, si no tienen esa hoja, únicamente midan la base y la altura de cada figura. Hagan la operación y calculen el área, ¿sí? Con su regla tienen que medir la figura, ¿sale? Esto solamente si no tienen la hoja milimétrica. Si la tienen, pueden hacer el procedimiento completo. Si no, procedan a medir. Midan en la primera figura cuánto mide de base, ¿sí? En este caso, mide 7 centímetros. Espero que ustedes hayan tenido la misma medida, ¿sí? Esa es la base, 7 centímetros. La altura, ustedes vuelvan a medir con su regla y les tiene que dar 4 centímetros, ¿sí? Multipliquen, ¿sí? Base por altura. Son 7 centímetros y 4 centímetros. ¿Cuánto es? 4 por 7. Está sencillo, ¿no? Al resultado recuerda que debes de agregarle centímetros cuadrados, ¿sí? Procede a hacer lo mismo con las otras 3 figuras. Mide cuánto es de base y cuánto es de altura. Recuerda, si es un cuadrado, solamente basta medir un lado, porque los 4 son iguales. Por lo tanto, solamente tienes que multiplicar el resultado que te dio de lo que mide de un lado por sí mismo. En este caso, en la segunda figura donde está el niño, midan con su regla y les tienen que dar 6 centímetros, ¿sí? Si es un cuadrado, todos los lados miden lo mismo. Multiplica 6 por 6. ¿Cuánto es? Y agrega el centímetros cuadrados a tu resultado final. Tienes que hacer lo mismo con las 2 figuritas de abajo, que es la forma de un boleto y una goma para borrar. Mide cuánto tiene de base, cuánto tiene de altura y multiplica base por altura. A tu resultado debes de agregarle centímetros cuadrados, ¿ok? Espero que hasta aquí vayamos bien. La operación en sí no es tan difícil, únicamente tienen que multiplicar
¿sí? Y saber medir correctamente con su regla para que los centímetros les dé exactos. En todos son exactos, no hay ninguno que lleve punto decimal, ¿sí? Son medidas exactas, números cerrados, ¿sí? Y procedan a multiplicar. Y recuerden siempre agregar centímetros cuadrados, ¿ok? En el ejercicio 3, nuevamente, tenemos que hacer la misma operación. Liliana recortó un rectángulo como el que se muestra para forrar uno de sus cuadernos. ¿Cuál es su área? Bien, tenemos aquí un rectángulo en color azul que tiene las medidas 26 centímetros de base y 18 centímetros de altura, ¿sí? La fórmula dice base por altura. Vamos a sustituir. Base son 26, altura son 18 centímetros. Hagan la operación. Aquí en el cuadrito que ustedes tienen en su libro es un espacio para que ustedes hagan la operación. Hagan entonces, ¿sí? Sustituyan base por altura. Aquí tienen las medidas. En este caso tendrían que multiplicar 26 por 18. ¿Ok? Su resultado final deben agregar centímetros cuadrados. En el rectángulo de abajo, no, en el cuadrado de abajo, perdón, ¿sí? Son 15 centímetros. Nuevamente tienen que hacer la operación 15 por 15. Háganla y en su resultado final agreguen centímetros cuadrados, ¿sí? Y ese era el último ejercicio. Espero que haya quedado claro cómo tenemos que sacar el área de un cuadrado o de un rectángulo. Recuerden la fórmula. Si pueden conseguir un formulario o una hojita donde vengan las fórmulas para calcular áreas y perímetros, sería mucho mejor. Si no, no se preocupen, ¿sí? Vamos a ir viendo este tema poco a poco. Hoy solamente fue el centímetro cuadrado, pero tenemos que retomar un poquito sobre el área de las figuras, ¿sí? Recuerden, es multiplicar base por altura. Solamente se tiene que sustituir, ¿sí? Ustedes tienen que observar la figura. ¿Cuánto mide de base? ¿Cuánto mide de altura? Y multiplicarlas entre sí, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un cuadrado, ¿sí? Que mide 30 centímetros, ¿sí? Multiplicas 30 por 30. En tu resultado final únicamente tienes que agregarle centímetros cuadrados. Siempre les he dicho que tienen que agregar respuestas completas, ¿sí? Para saber de qué estamos hablando, si son centímetros, metros, kilos, toneladas, etcétera, etcétera. Por eso es importante siempre agregar, en este caso, el cm y el 2 centímetros cuadrados, ¿ok? Si es un rectángulo, la base y la altura. Imaginemos que mide 20 centímetros de base y 12 centímetros de altura. Sustituyes 20 por 12 y en tu resultado final, nuevamente, pones tu cifra y le agregas centímetros cuadrados. Y eso es todo lo que tenemos que hacer, ¿sí? En nuestra carpeta vas a encontrar la parte teórica del tema de hoy y algunos ejercicios. Si tienes alguna duda, en un ratito en la plataforma Zoom vamos a abordar algunos ejemplos más, algunos ejercicios, y si tienes dudas, en ese momento házmela saber para poder aclararla o poner otros ejercicios para que quede bien claro este tema y podamos reforzarlo con la participación de ustedes, ¿sale? Espero que, bueno, pues haya quedado claro y nos vemos en un ratito más.